Buenas tardes. Vamos a continuar con la audiencia del día de hoy, siendo las 15:01 del lunes 7 de julio del 2025. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chepe Soria, llevará a cabo la novena sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la Fiscalía Suprema Segunda en el expediente 37-2021-4. Seguido contra doña Yesenia Ponce Villarreal de Vargas y otros por la presunta comisión de los delitos de uso de documentos públicos falsificados y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además se graba en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes. Señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor juez supremo de investigación preparatoria. Buenas tardes a los señores y señoras abogados por el Ministerio Público. Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema de lo Penal, con los demás datos ya consignados en las sesiones primigenias. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes. No le escucho, doctora. ¿Se me escucha, doctor? Ahora sí. Ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor magistrado. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, abogada Marcia Alexandra Rojas García, con datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias. Por la defensa de la señora Ponce Villarreal. Buenas tardes, señor magistrado supremo, señor fiscal supremo, todos los presentes. Por la defensa técnica necesaria, el defensor público Abel Pérez Rodríguez. En esta oportunidad, apoyando a la doctora Aurora Montenegro por Yesenia Ponce Villarreal Vargas, toda vez que la colega está con descanso médico. Y también por nuestra patrocinada asignada para todo el proceso, Vera Maguiña Milagros Elices. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Rodríguez. Por la defensa del señor Soto Rivera. Sí, señor magistrado, buenas tardes. De igual manera, todas las partes enlazadas en este medio tecnológico se acredita la abogada Geraldine Ibet Chirayala, defensora pública con registro del Colegio de Abogados de Ayapacho 2123, con domicilio procesal Girón, Carabaya 831, quinto piso, Cercado de Lima. Señor magistrado, en esta ocasión vengo en representación del señor Soto Rivera, ya en reemplazo de mi colega el doctor Alejandro Astasi, que de hoy en adelante en mi persona va a ser la encargada de llevar la defensa del señor Soto Rivera. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora Chira. Por la defensa de la señora Flores de la Cruz. Muy buenas tardes, magistrado. Buenas tardes a los presentes. Abogado Arturo Chutarroas, identificado con Comisario Norte 820 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Salinas. Muy buenas tardes, el señor magistrado, representante del Ministerio Público, con todos los presentes. El suscrito Juan Alfonso Malqui La Barrera, con registro colectorio número 00399 de Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Los demás datos ya asignados en autos y en sesiones anteriores, señor magistrado. Gracias, doctor. Para el día de hoy, había quedado en resolver las excepciones interpuestas en la sesión pasada. Auto que resuelve excepciones, resolución número 30, 7 de julio del 2025. Auto visto y oído, las excepciones planteadas en la octava sesión de control de acusación y luego del correspondiente debate, considerando excepciones y debate en audiencia. Las defensas de los acusados Soto Rivera y Vera Maguiño dedujeron excepciones de prescripción respecto del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo que se les imputa. La defensa de la acusada Flores de la Cruz invocó el nebis in idem y dedujo excepción de cosa juzgada respecto al delito de falsificación de documentos. Asimismo, el acusado Soto Rivera dedujo excepción de prescripción respecto al delito de falsedad genérica, el mismo que ya no es materia de requerimiento acusatorio conforme a las declaraciones y subsanación realizada por la Fiscalía, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a dicha excepción. En audiencia pública se sustentaron los mecanismos técnicos de defensa en los siguientes términos. Argumentos de la defensa de Soto Rivera. La defensa de Soto Rivera señala que se plantea la excepción de prescripción solicitando se extinga la acción penal respecto del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo hecho 6. Señaló que se imputa que con fecha 3 de abril del 2017 acudió a la novena sesión ordinaria del periodo parlamentario 16-18.
donde habría señalado que sí conoció a Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en el cuarto y quinto grado de secundaria, años 95 y 96, porque trabajó y fue director del Colegio Toribio Luzuriaga, indicando que fue su alumna de matemáticas, lo que la Fiscalía considera falso y se tipifica la conducta en el artículo 411 del Código Penal. Sostuvo que resultan de aplicación los artículos 80, 83 y 84 del Código Penal, que establecen los plazos ordinario y extraordinario de prescripción, así como su suspensión por un plazo máximo de 1 año. Añadió que según el Ministerio Público, este delito se habría cometido el 10 de marzo del 17, por lo que habría operado la prescripción ordinaria y extraordinaria con fecha 9 de marzo del 24, al haber transcurrido más de 7 años. Posteriormente, frente a un pedido de precisión respecto a la fecha, refirió que el hecho imputado data del 3 de abril del 17. Solicita se haga efectivo el artículo 84 del Código Procesal Penal, que establece un plazo de suspensión de 1 año por encima de algún acuerdo plenario. Solicita se declare procedente su excepción y disponga el archivo definitivo. Argumentos de la defensa de Vera Maguiño. La defensa de Vera Maguiño señala que la excepción de prescripción respecto del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo tipificado en el artículo 411 del Código Penal y que tiene una penalidad no menor de 1 y mayor de 4 años por hechos que habrían ocurrido el 3 de abril del 17, cuando su patrocinada ante la Comisión de Ética del Congreso de la República en la 9ª sesión ordinaria habría declarado respecto al convenio entre las instituciones educativas Niño de Belén y Mariscal Toribio de Luzuriaga, donde habría cursado estudios secundarios Ponce Villarreal, que la prescripción ordinaria correría desde el 3 de abril del 17 y se cumplió el 3 de abril del 21. La prescripción extraordinaria se cumplía el 3 de abril del 23 y sumándole 1 año de suspensión conforme al artículo 84 del Código Penal, modificado por la ley 31.751, prescribió el 3 de abril del 24. Sostiene que la acción penal prescribió conforme a los artículos 80, 83 y 84 del Código Penal. Se imputa a su patrocinada un delito común. No se trata de delitos de corrupción de funcionarios ni de organización criminal, conforme lo señala el Acuerdo Penario 523. La Fiscalía no planteaba el control difuso del artículo 84 del Código Penal, modificado por ley 31.751, y al estar vigente se presume su constitucionalidad. Añadió que el Acuerdo Plenario 5-2023 no establece que los delitos no deben de prescribir. En el mismo se efectúa un análisis en base a los casos de corrupción de funcionarios de organización criminal, que son casos complejos, y se hace un análisis comparado con otros países, concluyendo su aplicación para los indicados casos. Es un caso donde se imputa un delito común y no los delitos a que se refiere el indicado acuerdo plenario. Solicita se declare fundada la excepción y se archive dicho extremo de la imputación. Argumentos de la defensa de Flores de la Cruz. La defensa de Flores de la Cruz señala que planteó el nebis in idem, así como una excepción de cosa juzgada al amparo del artículo 6, inciso 1, literal C del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 3 del subtítulo preliminar. Sostiene que existe al respecto un marco constitucional previsto en el artículo 139, inciso 13 de la Constitución Política del Perú. Su patrocinada fue procesada y sentenciada ante un juzgado penal unipersonal transitorio de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, por la misma imputación, y cuenta con una sentencia absolutoria del 25 de abril del 24, confirmada en segunda instancia el 14 de febrero del 25 por la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra. Mencionó que se cumple la triple identidad. La persona imputada en el expediente 5569-2019 y en este proceso es la señora Flores de la Cruz. Hay identidad de la conducta incriminada por supuestamente haber participado en la falsificación de un documento público al aparecer su sello como secretaria, atribuyéndose de ser autora del tipo penal del primer párrafo del artículo 427 del Código Penal. La acusación primigenia era por el certificado por el cual fue absuelta su patrocinado, y si se pretende ingresar a juicio por otros documentos, ello debió ser considerado en su momento por el Ministerio Público. Solicita se cree fundada la excepción de cosa juzgada y se retira su patrocinada del proceso. Argumentos de la Fiscalía. En relación con la excepción de prescripción de la defensa del acusado Soto Rivera, sostiene: el tipo penal previsto en el artículo 411 del Código Penal en su extremo máximo prevé una pena privativa de la libertad de 4 años. De acuerdo con el artículo 80 del Código Penal, la prescripción ordinaria prescribe en un tiempo igual al máximo que la pena fijada para el delito, y en su forma extraordinaria
se presenta cuando se sobrepasa en una mitad del plazo ordinario. Además, deben considerarse los supuestos de interrupción del artículo 83 del Código Penal y la suspensión como efecto inmediato de la formalización de la investigación preparatoria de acuerdo al artículo 339.1 del Código Procesal Penal. Añadió que el hecho imputado a Soto Rivera como falsa declaración de procedimiento administrativo ocurrió el 3 de abril del 2017 y se dio inicio a la investigación preliminar por disposición 2 del 15 de enero del 18, disponiéndose para practicar diversas diligencias, con lo cual se produjo la interrupción. La causa fue formalizada el 17 de julio del 20, ampliada el 20 de mayo del 21 y luego el 14 de febrero del 22 se efectuó la reconducción de los tipos penales, por lo que operó la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. Considera que es aplicable el plazo extraordinario de prescripción, el que se suspendió desde el 2020 a partir de la formalización. La prescripción operaría para el caso Rivera Soto en el 2029. En cuanto a lo regulado por el artículo 84 del Código Penal sobre la suspensión de la prescripción no mayor de un año, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 5-2023 estableció que el plazo fijado en el precepto normativo resulta desproporcionado e inconstitucional al atentar contra los principios y valores de la justicia, rigiendo lo establecido en el Acuerdo Plenario 312 cuando se estableció el plano límite para la suspensión del plazo de prescripción. Solicitó se declare infundada la excepción deducida por la defensa de Soto Rivera. Argumentos de la defensa, sobre los argumentos de la defensa de Vera Maguiño, señaló que la situación es similar al caso del acusado Soto Rivera. Se trata del mismo tipo penal y la fecha del hecho también es el 3 de abril del 17. En ese sentido, se iniciaron diligencias preliminares mediante disposición 2 del 15 de enero del 18. Se formalizó investigación preparatoria el 17 de junio del 2020, ampliada el 2021 y reconducida. Resulta aplicable el plazo extraordinario conforme los artículos 80, 83 y 83 del Código Penal y debe considerarse la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. Considera que la prescripción operaría en el año 29. En la casación 3126-2024 Huánuco, se suspende el plazo de prescripción por un tiempo acumulado ascendente, al plazo de prescripción más la mitad, aplicando el acuerdo plenario 5-2023 que es vinculante. Solicita se declare infundada la excepción de prescripción deducida por Vera Maguiño. Sobre la excepción de cosa juzgada formulada por la defensa de Flores de la Cruz, sostiene, la Fiscalía refirió que conforme las sentencias de primera y segunda instancia aludidas por la defensa emitidas en el expediente 5569-2019, el hecho atribuido a Flores de la Cruz es la elaboración de un documento falso. Esto es el certificado oficial de estudios 19-1591. Añadió que en el presente caso se le atribuye la elaboración de otros documentos falsos. De otros documentos falsos, que serían los certificados 19-1571, 19-1595 y 19-1550, conforme se observa en la página 113 del requerimiento acusatorio. En este proceso penal no se le atribuye la elaboración del certificado 19-1591, por lo que no existe identidad fáctica y consecuentemente no existe nebis in idem. Solicitó se desestime la excepción planteada porque no existe identidad fáctica. A efecto de resolver las decisiones planteadas en la presente resolución, en primer lugar se emitirá pronunciamiento conjunto en relación a las decisiones de prescripción deducidas por la defensa de los acusados Soto Rivera y Vega Maguiño, dada la similitud fáctica y jurídica de la imputación en su contra por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, así como por la semejanza de argumentos invocados por sus defensas. Y en segundo lugar, se resolverá la excepción de cosa juzgada in nebis in idem planteado por la defensa de la acusada Flores de la Cruz. Respecto de la normativa sobre las decisiones de prescripción, hacemos mención al artículo 78.1 del Código Penal, al Acuerdo Plenario 1-2010, al primer párrafo del artículo 80 del Código Penal, al decreto legislativo 957, que establece que la formalización de la investigación preparatoria suspendía el curso de prescripción de la acción penal en el artículo 339.1, al Acuerdo Plenario 3-2012 y a la Ley 31.571. Sobre los argumentos de la defensa y las consideraciones de este juzgado, atendiendo también a los argumentos de la Fiscalía.
La defensa de Soto Rivera y de Vera Maguiño dedujeron la excepción de prescripción respecto al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo previsto en el artículo 411 del Código Penal, que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. En ese sentido, tenemos, en aplicación del primer párrafo del artículo 80 del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción para el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo es de 4 años, máximo de la pena fijada para el delito. Conforme al último párrafo del artículo 83 del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción para el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo es de 6 años, máximo de la pena más una mitad. En el caso de Soto Rivera se le atribuye que la sesión de audiencia única del 3 de abril del 17, convocada en el marco del procedimiento administrativo disciplinario 13-2016, CEP-CR, Soto Rivera afirmó que Yesenia Ponce Villarreal fue su alumna en la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, por cuanto se desempeñó como profesor de matemáticas y director de aquel centro educativo. Versión que ratificó mediante escrito de 27 de octubre del 17. Asimismo, el Ministerio Público señala en el marco de la imputación contra Soto Rivera que la declaración brindada ante la Comisión de Ética Parlamentaria se efectuó quebrantando el deber de veracidad que ostentaba como testigo, puesto que dicha situación le correspondía probar a Soto Rivera. El haber acudido a brindar testimonio en su condición de docente de educación secundaria y su presunta vinculación como profesor de Ponce Villarreal. La defensa de Soto Rivera y la Fiscalía durante el debate coinciden en que la fecha de comisión delictiva, según la tesis fiscal, dataría del 3 de abril del 17. Teniendo en cuenta dicha fecha y el plazo de prescripción ordinario que para el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo previsto en el artículo 411 del Código Penal es de 4 años, se tendría que cumplir el 3 de abril del 21. No obstante, al ser interrumpido conforme al primer párrafo del artículo 83 del Código Penal, con la actuación fiscal consistente en la disposición de inicio de la investigación preliminar el 15 de enero del 18, resulta aplicable el plazo de prescripción extraordinario que es de 6 años para el mencionado delito. El plazo de prescripción ordinario se debía haber cumplido el 3 de abril del 23, sin embargo, al haberse formalizado la investigación preparatoria con fecha 16 de julio del 2020, dicho plazo fue suspendido en dicha fecha conforme al artículo 84 del Código Penal y el 339 del Código Procesal Penal. La defensa de Soto Rivera indica que el plazo de suspensión era únicamente por el plazo de 1 año, a razón de la modificatoria de la ley 31751. No obstante, conforme a los acuerdos plenarios 3, 2012 y 5, 2023, el plazo de suspensión sería uno equivalente a la pena máxima prevista para el delito más la mitad, lo que es el caso de autos, sería 6 años. Lo que en el caso de autos sería de 6 años. Atendiendo el carácter de la doctrina legal que tienen los acuerdos plenarios mencionados, que vinculan a todos los jueces de la República, no pueden ser desacatados, sino por el contrario debe dársele el debido cumplimiento. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el plazo extraordinario de prescripción para el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo es de 6 años y considerando además el plazo de suspensión que corresponde aplicar a razón de la formalización de la investigación preparatoria y que asciende también a 6 años, pena máxima más la mitad, tenemos que la acción penal prescribe para este caso en concreto a los 12 años, los cuales se cumplirán recién el 3 de abril del 29. Por ende, es infundada la excepción de prescripción planteada por la defensa de Soto Rivera. En el caso de Vera Maguiño, se le imputa que la sesión de audiencia única del 3 de abril del 17, convocada en el marco del procedimiento administrativo disciplinario 13-2016, afirmó que Ponce Villarreal cursó sus últimos años de educación secundaria en la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga. Durante los años 1995 y 96, versión que ratificó a través de los escritos del 27 de octubre del 17 y 23 de junio del 18. Asimismo, la Fiscalía indica, en el marco de la imputación contra Vera Maguiño, que la declaración brindada ante la Comisión de Ética Parlamentaria se efectuó quebrantando el deber de veracidad que ostentaba como testigo, puesto que dicha afirmación le correspondía probar, al haber acudido a brindar su declaración por ser la encargada del centro educativo donde Ponce Villarreal habría estudiado. La defensa de Vera Maguiño y la Fiscalía durante el debate coinciden en que la fecha de comisión delictiva, según la tesis fiscal, dataría del 3 de abril del 17. Teniendo en cuenta dicha fecha y el plazo de prescripción ordinario
que para el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo previsto en el artículo 411 del Código Penal es de 4 años, se tendría que haber cumplido el 3 de abril del 21. No obstante, al ser interrumpido conforme al primer párrafo del artículo 83 del Código Penal, con la actuación fiscal consistente en la disposición de inicio de investigación preliminar el 15 de enero del 18, resulta aplicable el plazo de prescripción extraordinario, que es de 6 años para el mencionado delito. El plazo de prescripción ordinario se debió haber cumplido el 3 de abril del 23, sin embargo, al haberse formalizado la investigación preparatoria con fecha del 17 de julio del 2020, dicho plazo fue suspendido en dicha fecha conforme al artículo 84 del Código Penal y el 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. La defensa de Vera Maguiño indica que el plazo de suspensión era únicamente por el plazo de 1 año, a razón de la modificatoria de la Ley 31751. No obstante, conforme a los acuerdos plenarios 3-2012 y 5-2023, el plazo de suspensión sería uno equivalente a la pena máxima prevista para el delito más la mitad, lo que en el caso de auto sería 6 años. La defensa de Vera Maguiño sostiene que el acuerdo plenario 5-23 es aplicable solo para casos de corrupción de funcionarios y de organización criminal. Sin embargo, tal afirmación carece de sustento, puesto que se trata de un acuerdo plenario en materia de suspensión de la prescripción en general. Esto es para todos los delitos legalmente previstos, enfatizando en las dificultades que para establecer delitos como la administración pública, entre los que se encuentra el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, así como en el crimen organizado de los delitos económicos, fundamento 22, párrafo final, sin que ello implique excluir a los demás delitos de la doctrina legal que se estaba fijando. Como se indica, dado el carácter de doctrina legal que tienen los acuerdos plenarios mencionados, que vinculan a todos los jueces de la República, no pueden ser desacatados. En ese sentido, al constituir doctrina legal que debe ser aplicada para los jueces de la República, no resulta necesario que la Fiscalía haya propuesto el ejercicio del control difuso. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el plazo extraordinario de prescripción para el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo es de 6 años y considerando además el plazo de suspensión que corresponde aplicar a razón de la formalización de la investigación preparatoria y que asciende también a 6 años, tenemos que, pena máxima más la mitad, tenemos que la acción penal prescribe para este caso en concreto a los 12 años, los cuales se cumplirán recién el 3 de abril del 29. Por ende, es infundada la excepción de prescripción planteada por la defensa de Vega Maguiño. Séptimo, en esa misma línea de análisis respecto a los delitos previstos en el artículo 427 del Código Penal, referidos a la falsificación y uso de documentos públicos y privados, la penalidad máxima es de 10 y 4 años, respectivamente, dependiendo si se trata de un documento público. En ese sentido, se advierte, los plazos de prescripción ordinarios serían de 10 y 4 años, dependiendo si se falsifican o usan documentos públicos o privados falsos, por ser equivalentes a la penalidad máxima, mientras que la prescripción extraordinaria sería de 15 y 6 años respectivamente. Al haberse formalizado la investigación antes que opere la prescripción extraordinaria, sus plazos de suspensión equivaldrían también a 15 y 6 años, respectivamente, dependiendo si se falsifican o usan documentos públicos o privados falsos. Debe considerarse siempre que el plazo prescriptorio para delitos sancionados con pena privativa de libertad temporal no puede superar los 20 años, artículo 80, párrafo 4 del Código Penal. En consecuencia, tratándose de los delitos de falsificación o uso de documentos públicos o privados, la prescripción operaría a los 20, límite máximo del plazo de prescripción, y 2 años respectivamente, con lo que se desvirtúa que las imputaciones por alguna de las modalidades delictivas del artículo 427 del Código Penal haya prescrito en tanto los hechos habían ocurrido hasta el año 2017. Análisis sobre la excepción de cosa juzgada y el ne bis in idem. De otro lado, con relación al principio del ne bis in idem y la excepción de cosa juzgada, se debe considerar el artículo 3 del título plenario del Código Procesal Penal contempla el principio de interdicción múltiple, según el cual nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Se prevé así el denominado ne bis in idem, que prohíbe procesar o sancionar a una persona 2 o más veces por un mismo hecho. El Tribunal Constitucional señala que si bien no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental, el ne bis in idem constituye un contenido implícito del derecho al debido proceso. Artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Asimismo, distingue 2 dimensiones del ne bis in idem, procesal y material. Y se describe en qué consiste cada una de ellas. El Código Procesal Penal, en su artículo 6, numeral 1, literal C, habilita la excepción de cosa juzgada como el mecanismo procesal idóneo para cuestionar dentro de un proceso penal aquellos casos en donde un hecho punible ya fue objeto de una resolución judicial firme, nacional o extranjera contra la misma persona.
De esta manera, el planteamiento de la excepción de cosa juzgada, en casos como el presente, la protección y garantía del debido proceso que propone el principio del ne bis in idem. Siendo ello así, los argumentos de la defensa de la acusada Flores de la Cruz, que se sustentan en el ne bis in idem, serán resueltos conjuntamente con la excepción de cosa juzgada planteada, respecto a la cual se invoca el mismo argumento que por el mismo hecho, en torno a la imputación por el delito de falsificación de documentos, ya fue procesada y absuelta en un anterior proceso penal que cuenta con sentencia firme. El aspecto central para determinar el amparo de una excepción de cosa juzgada, conforme a los términos del artículo 6, numeral 1, literal C del Código Procesal Penal, es establecer si el hecho punible en materia del proceso ya fue objeto de una resolución judicial firme contra la misma persona, lo cual precisamente es la tesis que invoca la defensa de Flores de la Cruz. En el presente proceso, contra Flores de la Cruz se emitió requerimiento acusatorio que le atribuye el delito de falsificación de documentos, hacer documentos públicos falsos, previsto en el artículo 427, primer párrafo del Código Penal, por elaborar los certificados oficiales de estudio CRC número 191571, 191595, visado, y 191550, emitidos a favor de Fran Ronald Abanto Mejía, Rosana Yanel Peña Mejía y Yesenia Ponce Villarreal, respectivamente. Siendo que en todos estos documentos Flores de la Cruz impregnó su firma como secretaria de Instrucción Educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, no obstante que no ostentó dicho cargo en el año 2017. Revisadas las copias de la sentencia absolutoria de primera instancia, resolución 12 del 25 de abril del 24, y de segunda instancia, resolución 18 del 14 de febrero del 25, emitidas en el expediente 5569-2019, respectivamente, por el Juzgado Unipersonal Transitorio de Puente Piedra y por la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra, órganos jurisdiccionales pertenecientes a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, se observa que a Carmen Rosa Flores de la Cruz se le investigó y absolvió por un hecho sustancialmente distinto al que es materia de acusación en el presente proceso, puesto que específicamente se le atribuyó en este otro proceso el delito de falsificación de documentos, porque en su calidad de secretaria de la Institución Educativa Particular Mariscal Toribio de Luzuriaga insertó sello y firma en el certificado de estudios 191591, consignado a nombre de Yesenia Ponce Villarreal de manera conjunta con su coacusado Daniel Soto Rivera, quien era director de dicha institución educativa. En este caso no se atribuye la verificación del certificado de estudios 191591, sino la de los certificados oficiales de estudios serie C 191571, 191595 visado y 191550. Al no apreciarse que la acusada Flores de la Cruz fuera procesada y absuelta por el mismo hecho que es materia de acusación fiscal, la excepción de cosa juzgada deberá ser desestimada. Además, por el mismo motivo, no se aprecia vulneración del principio constitucional del ne bis in idem. Por estos argumentos, por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de la Corte Suprema resuelve declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la excepción de prescripción planteada por la defensa de Daniel Eduardo Soto Rivera respecto del delito de falsedad genérica que no es materia del presente de requerimiento acusatorio. Declarar infundadas las excepciones de prescripción interpuestas por las defensas de Daniel Eduardo Soto Rivera, Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, y declarar infundada la excepción de cosa juzgada y la alegada vulneración del principio ne bis in idem planteado por la defensa de Carmen Rosa Flores de la Cruz respecto al delito de falsificación de documentos públicos. Notifíquese con su lectura en audiencia pública. Se han declarado pues infundadas las excepciones. Señor fiscal. Conforme, señor juez supremo. Procuraduría. Conforme, señor magistrado. Defensa del señor Soto Rivera. Conforme, señor magistrado. Defensa de la señora Flores de la Cruz. Interponemos recurso de apelación, magistrado. Conforme. Fundamentaremos. Correcto, doctor. Defensa de la señora Vera Maguiño. Magistrado, era por Vera Maguiño la resolución, la apelación. Perdón. Y respecto de los... Doctor Chuta. Conforme, doctor. Conforme. Entonces la apelación es de la señora Vega Maguiño. Ok. Concede el paso de ley para que
una vez notificada la resolución, interponga su recurso de apelación, y será notificada el mismo día de hoy. Tenemos como frecuencia a continuar este control de acusación, dos sobreseimientos, uno formulado por la defensa del señor Soto Rivera y por el señor Salinas Venegas. Doctor Pérez, ¿prefiere escuchar los dos sobreseimientos y sustentarlos juntos o uno por uno? Consideraría, señor Juez Supremo, para efectos de mejor comprensión, que sea de manera individualizada. Ya, entonces vamos a escuchar el día de hoy. ¿Quién está preparado? La defensa del señor Soto Rivera. Doctor Rodríguez, creo que está reemplazando al doctor, ¿no? No, doctor, estoy por Yesenia Ponce Villarreal. Ah, y por el Señor doctor magistrado. perdón, la doctora Chira, ¿verdad? Sí, señor magistrado, sí. Señor magistrado, no sé si me puede conceder una suspensión para una próxima sesión, ya que recién tuve a cargo el caso. ¿Quién está a cargo usted del caso? Entonces podemos comenzar con escuchar el sobreseimiento del señor Salinas, que es el doctor Malki. Bien, perfecto, señor magistrado. Ok, le doy 10 minutos a 15 para que pueda escuchar sus argumentos y hacemos el debate el día de hoy. Perfecto. ¿De acuerdo? Adelante, doctor. Bien, muy amable, señor magistrado. Señor magistrado, de conformidad al artículo 350, inciso 1, literal D del Código Procesal Penal, el cual pues faculta a las partes procesales a pedir el sobreseimiento del caso, por lo cual, en concordancia con el artículo 344, inciso 2, literal A del mismo cuerpo normativo, se solicita el sobreseimiento por la causal, según la cual el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Y así estando que la imputación formulada en contra de mi patrocinado por dos hechos con distintas calificaciones típicas, corresponde realizar el análisis de cada uno de los mismos y determinar la falta de relevancia penal de estos. Sobre la cooperación en el delito de falsificación de documentos, hacer documentos públicos falsos. En el apartado 5.1a de la acusación fiscal se atribuye a la señora Yesenia Ponce, entre otros, quienes en común acuerdo confeccionaron los certificados oficiales a nombre de Fran Ronald Abanto Mejía, Rosana Yanet y Yesenia Ponce, respectivamente. La elaboración de estos documentos públicos habría tenido como finalidad acreditar los estudios secundarios de la excongresista Yesenia Ponce en Colegio Mariscal Zuriaga en Puente Piedra. Además, se buscó evitar la imposición de cualquier sanción en los procedimientos disciplinarios en el Congreso. En ese contexto, el Ministerio Público señala, señor magistrado, que para lograr dichos propósitos contaron con la colaboración supuestamente de mi patrocinado, quien habría facilitado los datos, dicen, ¿no?, de la señora Roxana y del señor Fran Ronald Abanto, quienes carecían pues de estudios secundarios y se les haría pasar como sus compañeros de estudios. De esta forma, pues se dice que mi patrocinado sería, pues dice, un asesor de confianza de la excongresista y que había proporcionado los datos pues de las personas antes mencionadas, con los cuales se elaboró sus respectivos certificados de estudios, para hacerlo pasar con compañeros de la señora Yesenia Ponce. Sobre esa imputación, señor magistrado, tendría pues que desarrollarse el vínculo entre mi patrocinado y la excongresista Yesenia Ponce, afirmando pues la imputación que mi patrocinado se desempeñó como un asesor de confianza de la congresista mencionada. Al respecto, señor magistrado, Ministerio Público no adjunta ningún documento, nada que certifique que mi patrocinado haya laborado en el despacho de la congresista o en algún extremo, en algún lado con la congresista. Y es más, no indica que mi patrocinado sería el asesor de confianza de la congresista. Resulta falso y contrario pues a la realidad, toda vez que mi patrocinado nunca laboró con la congresista mencionada, ni mucho menos realizó labores en el Congreso de la República durante ese periodo congresal. En ese sentido, bueno, se ha adjuntado la carta pues del Recursos Humanos del Congreso, donde se evidencia pues que mi patrocinado no laboró en ese tiempo en el Congreso de la República, siendo que él posterior
a que terminara ese legislativo, recién ingresó a trabajar en el Parlamento, inclusive con otra bancada que sería Acción Popular. Por lo que se advierte que no hay una relación de confianza ni menos laboral, como erróneamente lo indica el Ministerio Público. En razón, pues, al documento expuesto que se ha presentado, se evidencia, pues, señor magistrado, que carece de validez lo señalado por el señor Aldo Norberto Rodríguez en su declaración del 14 de diciembre, que mencionó que el recurrente fue asesor de la congresista, al no existir pues, ningún actuado objetivo y coherente que permita afirmar lo señalado, ¿no?, por este supuesto testigo. El relato más exacto, o bueno, que se asemeja, es el de una supuesta testigo, Elba Zoe Morillo Hermosa, quien ella sí laboró como asistente del despacho, señalando que sí es cierto, ha visto a mi patrocinado en alguna vez en el despacho, todo que mi patrocinado fue evaluado para que pueda laborar, lo cual nunca llegó a ocurrir, por lo que no tendría ningún vínculo mi patrocinado con la excongresista. En ese sentido, señor magistrado, se desprende pues que no hay una relación concreta entre mi patrocinado y la señora Yesenia, por lo que no existe el dato idóneo y respecto a cuál, cómo, cuándo se habría presuntamente beneficiado o apoyado a la congresista, ¿no?, para emitir supuestamente los documentos falsos de estos certificados de estudio, brindando datos supuestamente de mi patrocinado de los nombres de la persona. Otra de las circunstancias que rodean el presunto acto de cooperación realizado por mi patrocinado a fin de que la ex congresista pueda supuestamente falsificar los datos, los documentos personales de estas personas, no existe precisión sobre cuándo, en qué fecha, lugar y a quiénes se realizó el presunto aporte, no para que lo realicen pues supuestamente otras personas estos certificados. Señala datos que mi patrocinado estuvo unos días en el despacho de la congresista a modo de evaluación, pero no se precisa si el periodo coincide con el periodo de elaboración de estos documentos, por lo cual se verifica que no hay una certeza sobre dicho presunto aporte, todo que no existe ningún vínculo de mi patrocinado con la señora Yesenia Ponce u otros trabajadores. Ahora bien, la imputación parte luego de por reconocer el vínculo entre las personas de Roxana Yanet y Frank Ronald Mejía, para afirmar que mi patrocinado brindó pues supuestamente los certificados, los datos para que se realizaran estos certificados de estudio. Estos hechos el Ministerio Público los da como ciertos sin contrastar ningún elemento periférico. Lo declarado por la señora Roxana Yanet Peña en sede fiscal en el año 2021, donde la referida alega pues, que mi patrocinado le solicitó sacar su certificado de estudios a fin de que laboren en el Hospital Regional Nuevo Chimbote, pues debemos indicar, señor magistrado, que si bien es cierto, la señora es la mamá del yerno, mi patrocinado es hermano del yerno de la señora. Ya, el Ministerio Público no cumplió, señor magistrado, con las exigencias de la debida valoración de las declaraciones brindadas en este proceso penal. Así se tiene pues el acuerdo plenario de 2005, en el cual la Corte Suprema desarrolla una serie de criterios. En primer lugar, fundamentos 9 y 10, los criterios de carácter subjetivo, donde deben estar verificar que no existe relación entre el testigo e imputado que puedan afectar el testimonio, motivaciones de venganza, entre otros, ¿no? Con la intención, pues, el deseo de obtener cualquier tipo de enemistad o que pueda incidir en la imparcialidad de la disposición para generar, pues, certeza. Así, el Ministerio Público no realizó la incidencia alguna en determinar si concurría algún presupuesto subjetivo que afectara la declaración de esta señora Roxana. Sin embargo, mediante el presente se cumple con informar que la testigo mencionada tendría motivos para afectar al recurrente, toda vez que no ostentaban una relación cordial, estando los problemas familiares con temas hereditarios, señor magistrado. Por lo que resulta falso lo expresado por la testigo, en el sentido pues de que hay un tema de distintos hechos de connotación familiar por unos temas de herencia.
por lo cual, pues evidentemente existen criterios subjetivos que permiten advertir la imparcialidad de esta supuesta testigo. Asimismo, señor magistrado, para que el relato pues sea coherente y sólido, se debieron adjuntar otros criterios subjetivos. No cumple con los 4 elementos de corroboración periférico más el certificado. No existe ningún medio de verificación alguno respecto a las afirmaciones realizadas por este supuesto testigo. Asimismo, señor magistrado, debemos indicar que en su declaración testimonial de parte de la señora, habría mencionado que firmó un documento que supuestamente mi patrocinado le habría brindado, en donde se decía que no tenía vinculación alguna con el caso seguido contra Yesenia Ponce. Sin embargo, dicha documental no habría sido debidamente probada por el Ministerio Público, por lo que las afirmaciones realizadas carecen pues de corroboración. Otro aspecto relevante radica en la existencia de vinculación entre la señora Janet y la excongresista Yesenia Ponce. Toda vez que esta señora Roxana Janet Peña Mejía, señor magistrado, quien dice no conocer a la señora Yesenia Ponce, ha participado como parte de la campaña política de esta señora Yesenia Ponce en el periodo de las elecciones presidenciales y congresales 2016-2021. Debemos entender, señor magistrado, que esta señora Yesenia Ponce fue congresista por la región Ancash. Y la señora, que dice que no la conocía, vivía en la región Ancash. Entonces es imposible que ella pues indique que no la conoce. Se evidencian vínculos entre la testigo y la imputada Yesenia Ponce, por lo cual se puede visualizar que es esta persona quien directamente es la que ha dado sus datos. Es una persona que ha trabajado en la campaña. Esta relación es constatada o se puede constatar, señor magistrado, fácilmente con la declaración del señor Aldo Norberto Rodríguez Uceda, quien también participó activamente en la campaña de esta señora Yesenia Ponce. Asimismo, señor magistrado, esta defensa también ha solicitado, es decir, el caso, pedir pues la ampliación de la declaración del señor Aldo Norberto Rodríguez Uceda, para que pueda indicar pues la relación que hay entre ambas personas. Se ha postulado declaraciones de otros testigos que son vecinos de la señora, que la conocen, que ha estado apoyándola en su campaña. Por las consideraciones expuestas, los elementos probatorios por el Ministerio Público para afirmar una presunta relación entre mi patrocinado y la imputada Yesenia Ponce no poseen un sustento fáctico probatorio necesario para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Se ha demostrado documentalmente la falta de vinculación entre mi patrocinado y la excongresista, así como también se advierte los criterios que permiten denotar la falta de objetividad de la declaración brindada por la supuesto testigo. Así pues, se puede advertir que las razones que ha dado el Ministerio Público no puede concretar las circunstancias de cooperación para la elaboración de estos certificados de estudio, donde supuestamente mi patrocinado es cómplice. Lo único que se tiene es una versión donde la señora dice que mi patrocinado le habría pedido sus datos, donde se dice que mi patrocinado era trabajador o bueno, de confianza de la señora Yesenia Ponce en el Congreso, asesor de confianza, pero no está acreditado y por el contrario, está desvirtuado con documentos del propio Congreso de la República. Sobre la falsificación de documentos, que es otro hecho, uso de documentos privados falsos. En el apartado 5.1g de la acusación, el Ministerio Público atribuye a mi patrocinado haber confeccionado la carta 2 y la carta 3, presuntamente suscritos por mi patrocinado como abogado y las personas de Roxana Janet Peña Mejía y Fran Ronald Abanto Mejía, donde estos documentos fueron presentados en el despacho del Congreso con fecha 27 de noviembre de 2017, y el otro el 13 de diciembre del mismo año, en el cual
se consignó la disposición Peña Mejía Banto para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, procedimiento administrativo disciplinario en contra de la excongresista. Respecto al objeto del delito, inicialmente se describe la carta número 2, la cual es dirigida al presidente del Comité del Congreso. Entonces advierte que la persona Roxana Yanet informa sobre su predisposición y declarar en el procedimiento administrativo. Eso es lo que se está solicitando. Donde se ubica la firma pues, de la señora y una firma de mi patrocinado y su condición de abogado. Sobre dicho objeto se realizó un informe pericial grafotécnica por la unidad criminalística de la acción contra la corrupción de la policía, donde concluye que la firma atribuida a la persona de Roxana Yanet no procede del puño gráfico de su titular respecto de las muestras de comparación. Luego, mediante informe pericial grafotécnica, en la firma que se atribuye a mi patrocinado dice que procede del puño gráfico de titular respecto a la muestra de comparación. En base a estos dos informes, el Ministerio Público concluye que mi patrocinado es quien habría falsificado la firma. En ese contexto, esta defensa ha postulado también pues, un análisis pericial grafotécnico, perito de parte, donde la perito Ángela Catalina Ceballos, no, disculpen, en el otro informe pericial, al otro imputado también se indica de que no es su firma y la de mi patrocinado no se puede determinar. No se sabe si eso no es la firma de mi patrocinado. Entonces, señor magistrado, tenemos dos pericias que se contraponen. En una, si bien es cierto, dicen que sí vendría a ser la firma de mi patrocinado en alguna de las cartas, lo cual se ha desvirtuado con peritaje de parte, y en el otro supuesto agraviado o testigo no determinan que sea la firma de mi patrocinado. En el caso concreto, señor magistrado, no se advierte medio probatorio idóneo que sustente que mi patrocinado habría elaborado la carta número 2, 2017, de fecha 27 de noviembre, ni la carta número 3. Así tenemos, pues, señor magistrado, el Ministerio Público acredita que la firma de Fran Ronald Abanto Mejía no se corresponde con la consignada en la carta número 3, toda vez que no es posible establecer la autenticidad o falsedad de la firma controvertida a Julio César Salinas, trazada según la carta número 03 del 20 de fecha 13 de diciembre de 2017. Señor magistrado, esta defensa entiende o advierte que la acusación expresada por parte del Ministerio Público carece pues de elementos objetivos y subjetivos para poder pues mantener o llegar a otro estadio procesal, toda vez que no hay certeza sobre la participación de mi patrocinado en estos dos hechos que se le imputan. El primero, que habría facilitado los datos, solamente ello, habría facilitado los datos para que elaboren estos supuestos certificados de estudios donde la testigo no estaba, donde mi patrocinado ni siquiera tuvo la oportunidad, mi patrocinado no fue comunicado que iban a declarar en su contra, porque supuestamente posterior recién le abrieron investigación. No se pudo hacer un contrainterrogatorio, que fue deber del Ministerio Público, si es que va a acusar con esa testimonial mínimamente, volver a llamar para que pueda pues, mi patrocinado tomar conocimiento y poder rebatir, al igual que estas pericias que se han presentado ante su despacho. O sea, aparte que se ha violentado, señor magistrado, el legítimo derecho de defensa, porque no se puede permitir que yo investigo a otras personas, te incluyo a ti al final y nunca pudiste defenderte en ningún en el estadio principal por parte del Ministerio Público. No pudo mi patrocinado poder decir que tenía un problema con la señora. No pudo acreditar en ese momento. No podemos pretender llegar a juicio para que recién las personas que se ven involucradas
puedan tener pues esta posibilidad. Por lo expuesto, señor magistrado, esta defensa solicita a su despacho se declare fundado el sobreseimiento, toda vez que en el supuesto hecho 1 no existe más que una versión de alguien que tenía problemas con patrocinado y que dice que supuestamente le habría pedido sus datos y dice no conocer a una congresista por su región, a la cual ha estado haciendo campaña. Es el único elemento probatorio del 8.1. Sí, doctor. Y el hecho 2, como hemos requerido, por lo cual, señor magistrado, solicitamos que se declare fundada nuestro requerimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Me van a disculpar unos segundos, por favor, un par de minutos que tengo que firmar. Doctor Pérez tiene el uso de la palabra también por 15 minutos. Sí, Muchas gracias, gracias. señor magistrado. Adelante. Muy amable. Bueno, la defensa técnica del procesado Julio César Salinas Venegas ha formulado sobreseimiento por el delito de falsificación de documento público en calidad de cómplice primario por la causal de que el hecho de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, previsto en el segundo párrafo del artículo 344 del Código Procesal Penal. Como hemos bien escuchado, alegó que no está determinado su vinculación con la excongresista Yesenia Ponce Villarreal, toda vez que no existe documento que certifique que elaboró en el despacho congresal de su coacusada. Carece de concreción del lugar y circunstancias del hecho, dice alegar. Pues si bien los testigos, Aldo Norberto Rodríguez Uceda y Helga Zoe Morillo Hermosa le hicieron mención en sus declaraciones, estos no han precisado si laboró en el despacho de la congresista y menos si coincidía con el periodo de elaboración de los documentos falsos. Además, contrariamente a dichas testimoniales, se expidió una constancia a su favor, dando cuenta que laboró en el Congreso a partir del 30 de noviembre del año 2021, es decir, con posterioridad a los hechos objetos de imputación. Asimismo, añadió que las declaraciones de Roxana Janet Peña Mejía y Fran Ronald Abanto Mejía no fueron evaluadas conforme a los criterios de valoración de acuerdo o de conformidad con el Acuerdo Plenario 2-2005. En cuanto, pues, a la causal invocada por la defensa del referido acusado, no se especifica de qué manera los elementos objetivos del tipo penal de falsificación de documento público falso no habrían tenido lugar. Pues, contrariamente, se ha establecido la realización de la conducta incriminada, esto es, la elaboración de certificados oficiales de estudio emitido a favor de Roxana Peña Mejía y Fran Ronald Abanto Mejía, para lo cual se contó con el apoyo del acusado Salinas Venegas, quien se encargó de proporcionar los datos de Peña Mejía y Abanto Mejía. La tesis que formula el Ministerio Público no ha sido elucubrada, sino que se desprende de la testimonial de Roxana Peña Mejía, al referir, sí lo conozco, en relación a Salinas Venegas, pues es hermano de mi yerno José Luis Salinas Venegas. Julio César Salinas Venegas me dijo que tenía un amigo que podía sacar un certificado de estudio y yo le dije que quería un certificado de estudio para entrar a trabajar al Hospital Regional de Nuevo Chimbote. Esa conversación se dio en la casa de mi yerno, que su hermano, Julio César Salinas Venegas, se ofreció a sacarme mi certificado de estudios, entregándome en el año 2017 el certificado que nunca lo utilicé y que lo tuve en original hasta que se lo entregué a su despacho, es decir, al despacho fiscal, el 5 de noviembre de 2021. Esto obra a fojas su declaración 6.301 a 6.305. Así también, señor juez, el testigo Aldo Norberto Rodríguez Uceda señaló, sí lo conozco, al señor Salinas Venegas, sí lo conozco,
fue el asesor de la congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en el mes de noviembre, que yo acudo a su despacho, ya que ella me llama, me ofrece ser su asesor, pero le dije que no podía porque fui su aportante. Posteriormente indica que recuerda que también llegó el señor Julio César Salinas Venegas, siendo que la congresista me dice que él era su asesor. Salinas Venegas, ¿se entiende? Y él ingresaba a su despacho, incluso hasta ingresaba a la computadora. Ambos cuando ingresábamos a su despacho, ingresábamos sin pase. Esto a folio 6456 a 6459. Lo cual también se corrobora pues con la testimonial de Helga Zoe Morillo Hermosa a referir, sí, yo lo he visto en el despacho de la congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas algunos días. Algunas veces se encontraba con la congresista y otras con el señor Aldo Norberto Rodríguez Uceda, ¿no? Ello a fojas 70-20-70-23. En ese sentido, señor juez supremo, perdón, en relación al hecho de objeto de la causa, pues no puede, en el sentido de que no puede atribuirse al procesado, básicamente, la defensa pues no ha explicado, ¿no? No ha explicado, no ha desarrollado razones contundentes, suficientes, pues, para postular que el hecho no puede ser atribuido a su patrocinado. Solo se ha limitado pues a cuestionar la inexistencia de documento o testimonial que desempeñó o no el cargo de asesor en el despacho de su coimputada Yesenia Ponce, y si esta guarda coincidencia con el periodo de elaboración de documentos falsos. Sin embargo, conforme se expuso anteriormente, los testigos Aldo Norberto Rodríguez y Helga Zoe Murillo confirman que el acusado Salinas Venegas, en el periodo congresal de la excongresista Ponce Villarreal, acudía al despacho de la entonces congresista, ¿no? Asimismo, en alusión pues al acuerdo plenario 2-2005, referido a los criterios de credibilidad del testimonio de los testigos, antes de las testimoniales antes pues expuestas, se evidencia la inexistencia pues de un ánimo espurio. No hay ninguna elemento de convicción contundente, fehaciente, que se haya actuado a nivel de investigación preparatoria que acredite pues un ánimo espurio de estos testigos en relación al imputado antes en referencia. Por todo lo expuesto, evidentemente la defensa pretende que en esta audiencia de control se establezca pues el grado de responsabilidad de su patrocinado, la misma que resulta pues siendo incorrecta, dado que corresponde su dilucidación en el estelar del juicio oral, por lo que en este extremo, señor juez supremo, debe rechazarse el sobreseimiento formulado declarándolo infundado. De otro lado, también formuló el sobreseimiento del delito de falsificación y uso de documento privado, en este caso ya como autor, por la causal de que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, ¿no? Previsto en el artículo 344, inciso literal A del Código Procesal Penal. Señaló que a través del análisis grafotécnico de parte, se está un documento de parte, de fecha 7 de febrero del 2025, se advierte que la pericia grafotécnica 306/2022 y 305
2022, de fecha 12 de diciembre del 2022, presentan deficiencias metodológicas y técnicas, además de inconsistencias que afectan su validez, pues evidencia una inadecuada cadena de custodia, presenta omisiones de información sobre la procedencia, respaldo gráfico de muestras de cotejo. El perito no cuenta con acreditación académica ni profesional en grafotécnica y documentología. Eso es lo que alega la defensa. También añade la inexistencia del medio de prueba idóneo que sustente que Salinas Venegas elaboró la carta 2-2017 del 27 de noviembre del 2017, pues contrariamente se expidió una constancia a su favor, dando cuenta que elaboró en el Congreso de la República a partir del 30 de noviembre del 2021, es decir, con posterioridad a los hechos objeto de imputación. Señor juez, siguiendo la misma línea, la defensa del acusado, al invocar la causal de sobreseimiento, no argumentó de qué manera los elementos objetivos del tipo penal de falsificación de documento privado falso no habían tenido lugar, pues contrariamente se ha establecido la realización de las conductas incriminadas, esto es, con la elaboración de la Carta 2-2017 y la Carta número 3-2017, a través de los cuales se falsificó las firmas de sus titulares, Roxana Janet Peña Mejía y Frank Ronald Abanto Mejía, respectivamente. Donde además el acusado suscribe como abogado en dichas cartas. Es así que la testigo Peña Mejía, a nivel fiscal, refirió que ella y su hermano Frank Abanto Mejía nunca han firmado ni emitido documento para el Congreso de la República. Menos tenían la posibilidad económica, pues, para contratar un abogado particular. De otro lado, en relación a la causal, el hecho objeto de la causa no puede atribuirse al imputado, la defensa no explica o desarrolla razones contundentes y suficientes para postular que el hecho no puede ser atribuido a su patrocinado si en relación a la Carta 2, mediante pericia grafotécnica número 306/2022, se estableció con contundencia que la firma trazada en el campo estampado de sello se describe a nombre de abogado CAS número 1459. Corresponde precisamente al acusado Salinas Venegas. Ahora, en cuanto al cuestionamiento de las pericias grafotécnicas 306/2022 y 305/2022, sobre la especialización de la perito y las deficiencias metodológicas o técnicas que pueden afectar su validez, esta corresponde ser planteada, dilucidada, no en esta etapa, sino en la etapa de juicio oral. ¿A través de qué? A través de la acreditación del perito. Por lo que en este extremo, señor juez supremo, debe rechazarse el sobreseimiento formulado, también declarándolo infundado. Asimismo, refirió en relación a la imputación por la elaboración de la Carta 3-2017. El Ministerio Público no ha adjuntado un elemento que brinde certeza de la elaboración del mismo, dado que mediante informe de grafotecnia 273/2022 no se individualizó gráficamente el titular. Además que mediante pericia grafotécnica 305/2022 se estableció que no fue posible establecer la autenticidad o falsedad de la firma. Estos elementos solo acreditan que el Ministerio Público no cuenta con elementos probatorios suficientes que corroboran su responsabilidad, lo cual indica su presunción de inocencia, por lo que los hechos incriminados devienen en atípica. En principio, se tiene que el acuerdo plenario 7/2023, el 28 de noviembre del año 2023, establece cuáles son los presupuestos materiales para dictar auto de sobreseimiento, ¿no? La insubsistencia objetiva del hecho, ausencia del elemento fáctico, inexistencia del hecho punible, la falta de indicios de responsabilidad penal y prueba suficiente para fundamentar la pretensión punitiva. En el presente caso, se ha establecido con suficiencia que el hecho incriminado, esto es la elaboración de la Carta 3
2017, con la firma falsificada, sí tuvo lugar. Pues como afirma la testigo Peña Mejía, ella y su hermano Fran Abanto nunca firmaron ni emitieron documentos para el Congreso de la República, menos tenían pues posibilidades económicas de contratar un abogado. En cuanto a la alusión de la insuficiencia probatoria que corrobore su responsabilidad del acusado Salinas Venegas por el delito de uso y falsificación de documento privado, al respecto, conforme pues al acuerdo plenario antes aludido, existen medios probatorios que indiciariamente advierten la vinculación del procesado con el delito que se incrimina. Así se tiene la pericia grafotécnica 305 2022 de fecha 2 de diciembre del año 2022 refiere que la firma trazada en el campo estampado del sello que describe nombre de abogado CAS 1459 puede tratarse de una falsificación a través de medios informáticos. Al respecto, las falsificaciones por medios informáticos pueden realizarse a través del empleo de un escáner o una cámara de video transportado, digitalizando la captura del diseño de la asignatura modelo al computador para proceder a su impresión. Es decir, la conclusión arribada no deslinda o excluye la responsabilidad del acusado, pues el contenido, información y firma del acusado en la carta 2/2017 es el mismo que en la carta 3/2017, de fecha 3 de diciembre del año 2017. Es más, solo el acusado conocía a sus titulares, Roxana Janet Peña Mejía y Fran Ronald Abanto Mejía. Por consiguiente, esta inferencia arribada solamente puede prestarse pues, validez una vez realizada la confrontación con el testigo Fran Ronald Abanto Mejía y también la señora Roxana Peña Mejía, y la exposición técnica ya en juicio oral por parte del perito que suscribió pues, las pericias, las cuales son actos procesales propios, como hemos indicado, del juzgamiento. En ese sentido, si en esta etapa intermedia se advierte que los elementos de convicción generan duda en la responsabilidad penal del imputado, corresponde incluso su dilucidación en etapa de juicio oral, conforme ha quedado establecido en la casación 760-2016 La Libertad, por lo que en este extremo también, señor juez supremo, debe rechazarse el sobreseimiento formulado por la defensa técnica del procesado Salinas Venegas. He concluido, señor juez supremo. Gracias, doctor. Doctor Malqui, tiene 7 minutos para cerrar. Muy amable, señor magistrado. Algo simple, señor magistrado. Hecho uno, señor magistrado, lo único que se tiene es un dicho. Lo único, no hablamos de otro medio periférico. Solamente se dice de que la señora, quien tiene un vínculo con mi patrocinado, ella dice que no conoce a la congresista que supuestamente habría falsificado este documento. Cuando ella ha sido parte de su campaña, cuando la congresista ha sido fue congresista por esa región donde vive la señora. Lo único que se tiene, esa imputación, es el dicho. No hay otro medio periférico. Se indica de que mi patrocinado habría sido un trabajador de confianza. ¿Cómo se acredita este dicho? ¿O cómo se podría acreditar con una constancia? Porque estamos hablando de una institución pública, no una institución privada. Mínimamente reporte de ingresos al Congreso de la República, a los cuales sí podría haber tenido acceso el Ministerio Público de haberlo requerido. Para ver si siquiera ha sido en esas fechas cuando mi patrocinado ha ido a tentar una plaza laboral. Lo cual no existe. Hecho 1. Hecho 2, señor magistrado, ¿qué se tiene? Supuestamente la firma de mi patrocinado. Lo cual el perito oficial, en una de las cartas que se le atribuye a mi patrocinado, dice que no se puede determinar si es la firma o no de mi patrocinado. Eso es lo concreto que se tiene, señor magistrado. Y lo demás un dicho de una persona que tiene problemas con mi patrocinado por un tema de herencia.
por lo expuesto, señor magistrado, son dos hechos distintos que no tienen nada que ver uno con otro. Son dos imputaciones por las cuales se está pidiendo sentencia en ambos casos. En el hecho 1, lo único que se tiene es el dicho de la señora y el dicho de un supuesto testigo que habría visto en alguna ocasión a mi patrocinado. Eso es lo único que tiene y con eso se pretende sentenciar a una persona. Por lo expuesto, señor magistrado, esta defensa se ratifica en el pedido de sobreseimiento antes mencionado. Muchas gracias. Gracias, doctor Márquez. Igual, doctor Pérez, para Sí, gracias, señor juez supremo. Justamente, si revisamos la testimonial de Roxana Yanet Peña Mejía, en ninguna de las preguntas, salvo que si la defensa lo tuviese, se verifica que esta persona haya apoyado en la campaña de la excongresista Yesenia Ponce Villarreal. Esta información, de manera objetiva, no obra en ningún actuado. Lo que sí es objetivo, e incluso no hay el mayor deslinde del abogado, es de que efectivamente Roxana Yanet Peña Mejía no era una persona ajena al señor Salinas Venegas, no era una persona pues desconocida, ¿no? Entonces, justamente la tesis fiscal es que el señor Salinas Venegas captó tanto a esta persona como su hermano, Fran, a efectos de que sean, pues, incorporados como compañeros de clase de la señora Yesenia Peña Mejía, ¿no? Sin embargo, justamente la señora Peña Mejía, a fojas 6303, indica: nunca estudié con la congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, y en esos años, peor, pues ya tenía mi tercer hijo. Solo estudiaba hasta tercer año de secundaria, ¿no? Efectivamente, acá existe una declaración espontánea y respaldada justamente con pericias que acreditan no solamente su dicho o referencia, por la cual solamente por un dicho se pretende pues que la judicatura en su oportunidad emita una sentencia condenatoria. Asimismo, conforme también refiere el señor Aldo Rodríguez Uceda en su declaración, ellos ingresaban sin pase, incluso de manera directa al despacho de la congresista, por lo cual ha sido pues imposible que se pueda registrarse pues las entradas del señor Salinas Venegas al despacho de la referida excongresista. Ahora, respecto pues a las pericias de parte que ha incorporado en esta etapa, lo cual es totalmente válida, y en su oportunidad se va a evaluar su admisión. Sin embargo, existe pues una pericia ya oficial, la 306, 305-2022 y 306-2022, donde en la 305-2022, ¿no? Se establece de que la firma atribuida, la 306-2022, ¿no? Procede del puño gráfico de su titular. Es decir, la carta número 2. ¿Y quién presentó esa carta? ¿Qué letrado? El señor Salinas Venegas. Y en esta pericia, efectivamente, atribuye que esa rúbrica, esa firma, corresponde al señor Salinas Venegas. Y la señora testigo, Roxana Peña Mejía, ha referido pues que nunca ha firmado un documento dirigido a un determinado despacho u órgano o comisión del Parlamento de la República. Si bien es cierto, en la carta número 3 no se ha establecido o no es posible establecer la autenticidad o falsedad de la firma controvertida Julio César Salinas Venegas, justamente porque la falsificación es por medios informáticos, pero utilizando el sentido común como indicio, se ha presentado documento de Roxana Peña Mejía. Nada nos hace pensar que efectivamente también se haya presentado
¿no? La carta número 3 del señor Pran, ¿no? Pran. En ese sentido, el señor juez supremo ha quedado desvirtuada la tesis que pretende, a través del sobreseguimiento, ser excluido del proceso penal del señor Salinas Venegas, por lo cual consideramos que deben ser declaradas infundadas la pretensión de la defensa técnica. He culminado. Gracias. Gracias, doctor. Señora Procuradora, doctora Rojas, le doy el uso de la palabra por si tiene algo que agregar a lo que se ha mencionado. Sí, señor magistrado, no solamente señalar pues que conforme ha solicitado el sobreseimiento la defensa en atención a que el hecho del objeto de la causa no se realizó, tal y cual lo ha señalado el Ministerio Público, ¿no? Los hechos se desprenden pues también de las testimoniales, ¿no? Y la valoración de las mismas, del examen de los testigos, se realiza en otra etapa que corresponde, esto es en la etapa de juicio oral, ¿no? Y en atención a ello es que nosotros también solicitamos se declare infundado el pedido de sobreseimiento de la defensa. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctora. Quedamos entonces pendientes de escuchar los argumentos, doctora Chira. Sí, señor magistrado. Atendiendo a que usted se ha hecho cargo de la defensa en esta oportunidad, vamos a programar la sesión para el día jueves 10 de julio, ¿ya? Ok, señor magistrado, gracias. A las 9:30 de la mañana. Tomen nota, por favor, para escuchar los argumentos del sobreseguimiento formulado por la defensa que está ejerciendo la doctora Chira y el debate respectivo sobre el sobreseguimiento del señor Soto Rivera. Entonces nos vemos el día jueves 10 de julio a las 9:30 de la mañana. Sí, doctor Rodríguez. Sí, señor magistrado supremo, solamente se va a ver el sobreseimiento, ¿verdad? Ese día, ¿no? Sí, solamente eso para escucharlo y luego fijo la fecha para resolver. Y de acuerdo a lo que resuelva, más bien vayan preparando los temas de prueba, ¿ya? De acuerdo a lo que resuelva para que lo tengan listo, ¿no? Sí, magistrado, le adelantaba porque como ya tenemos programados audiencias para ese día, en todo caso, enviaré solamente un apoyo ese día. Está bien, sí, solamente vamos a escuchar ese sobreseguimiento. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Siendo las 7:21 se cierra la presente sesión. Muy buenas tardes. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes.